lo que estábamos conversando ayer, lo que veníamos trabajando ayer. Si la persona responsable de la plataforma podría compartir la imagen que teníamos ayer. ¿La recuerdan? Del trabajo de Isar, la síntesis, la guía de lectura sobre el texto de Miguel Isar. ¿Es posible? Perfecto, profe, un momentico. A ver. Y si, lo que pasa es que Will, como está acabando la clase, entonces no sé si tenga alcance al material a la mano, pero cualquier cosa igual yo pongo mi pantalla y lo podrían ver. Ok. Yo no puedo hacerlo, solo lo puede hacer el responsable porque se inhabilita, ¿no? El uso de la... Entonces, de ser posible, pues si podemos tener esa imagen que estábamos revisando ayer, podemos ir conversando para no perder más tiempo. Ayer hacíamos una referencia al texto de Miguel Izar, a un ensayo del historiador Miguel Izar, Periodo de la Independencia y la Gran Colombia. Hablábamos sobre la economía, hablábamos sobre la sociedad, y hoy vamos a hablar entonces de la política. Es decir, cómo la historia se va estructurando, cómo una estructura económica va a generar la conformación de una pirámide social y cómo la economía y esa estructura social van a influir definitivamente en la política. Hablamos del proteccionismo español, o que pretendió España el proteccionismo, hablamos de la compañía guipuzcoana, hablamos de los levantamientos en contra de la compañía. Hubo muchísimas protestas precisamente por el funcionamiento, por la forma de manejarse la compañía y esos conflictos. Hablamos de Andrés López del Rosario, del famoso Andrés Sote, y de Juan Francisco de León, ¿no? Aquella movilización desde Panaquire, en lo que es hoy el estado Miranda, ¿verdad?, hacia la sede de la compañía guipuzcoana. Hicimos referencia a que la compañía guipuzcoana terminó pues entrando a formar parte de ese negocio extraordinario que representaba el contrabando, pero también decíamos que mucha información y algunos libros que estaban prohibidos, era la literatura de la Ilustración, del siglo de las luces, de la Revolución Francesa, comenzaron a llegar entonces en los barcos de la compañía guipuzcoana, ¿no? A través del contrabando. Hablamos de la piratería, hablamos de los corsarios, hablamos de que esa política proteccionista no funcionó ni desde el punto de vista político ni desde el punto de vista económico, y que el rey Carlos III, que conocemos en la historia como el déspota ilustrado, trata de imponer, de suavizar el proteccionismo y establecer e instaurar el liberalismo económico. Sin embargo, la situación no fue sencilla, no era simple cambiar una forma de funcionamiento que tenía ya muchísimo tiempo. Podríamos hablar incluso de siglos, ¿no? Un siglo por lo menos. Entonces, es importante entender cómo esa estructura económica, cómo ese mercantilismo por parte de Europa, específicamente de España, hablamos de la situación económica de España que era sumamente precaria, de sus conflictos internos, pues no le va a permitir funcionar como potencia colonial, y hacíamos la referencia a otras potencias colonialistas, y hablábamos de Inglaterra, hablábamos de Francia, hablábamos de Holanda y hablábamos de Portugal. A diferencia, en España, pues la situación que internamente precaria y el haberse quedado en el medioevo, pues no permitió que esas ideas modernas, ese pensamiento, llegara de manera expedita
por parte de la corona, sino que llegaba por la vía del contrabando, ¿no? Y por los viajes, sobre todo los viajeros, las memorias de viajes, etcétera, ¿no? Hablamos de la estructura social y decíamos que la sociedad era una sociedad estamentaria, ¿verdad? Muchísimas gracias por compartir la imagen. Si podemos, entonces, subirla un poquitito para que podamos ver la parte de la sociedad, para recapitular, gracias. Hablábamos de los conflictos entre castas, ¿verdad? Que decíamos que era una sociedad de estamentos o castas, que era una sociedad cerrada, total y absolutamente cerrada, y que ese conflicto entre castas va a repercutir en el momento de la guerra de independencia. ¿Por qué? Porque como no había unidad social, como había resentimiento y odio hacia los mantuanos, hacia los criollos, el pardaje, que era el porcentaje más elevado de la población, no va a tomar partido por la república, sino que va a tomar partido por el rey, ¿no? Hacíamos referencia que en algún momento en que la corona tuvo la necesidad de vender títulos nobiliarios buscando recursos, entonces comienza un proceso de blanqueamiento, ¿no? Es un blanqueamiento teórico, por supuesto, en relación a suavizar los colores y la posibilidad de que tuvieran acceso a títulos nobiliarios. Entonces comienza todo este comercio, porque es un proceso de comercialización de los títulos nobiliarios. Eso se hizo a través de una real cédula, que es la real cédula de Gracias al Sacar. Hablábamos de las hermanas Bejarano, hablamos de que todos estos conflictos sociales se van a ir progresivamente complicando, van a irse ampliando, van a ir creciendo como una inmensa bola de nieve, y hacíamos referencia, como para poner un ejemplo en estos conflictos que había entre esas castas, el desprecio que tuvieron los mantuanos por los movimientos de independencia, el movimiento de chininos en contra de los impuestos, el movimiento de Iguala España y Picornell, y el proyecto constitucional, las expediciones famosas de Francisco de Miranda del año 1806. Y entonces comentábamos que el apoyo de los pardos al rey es producto de un conflicto entre esas castas. Es decir, ellos no apoyaron la idea de república inicialmente, sino que apoyaron la idea monárquica. Y los ejércitos del rey, aquellos ejércitos que se van a conformar a partir de 1812, cuando comienza la guerra de independencia, y se los explica muy bien Miguel Izar, van a estar conformados mayoritariamente por pardos, exesclavos e indios. ¿Por qué? Porque el mantuano era considerado un opresor. Era el dueño de las tierras, era el dueño de las haciendas, era su amo. Y entonces ellos se rebelaron contra esos amos, y cuando la guerra inicia, apoyan al rey, ¿no? De todas maneras, ustedes lo leyeron pues muy bien allí en el trabajo de Miguel Izar. No sé si hay alguna pregunta, si hay alguna duda en relación a esto. Simplemente estamos recapitulando. Vamos a tocar entonces el tema de no haber ninguna duda. No sé si ustedes tienen alguna pregunta. Por el chat no hay nada por acá. Entonces vamos a continuar. No sé si lo quieren hacer de viva voz, si tienen alguna duda, pues lo pueden hacer abiertamente. De no ser así, pues pasamos a hablar sobre el tema de la política. Es decir, fíjense que estamos hablando de una historia integral. No estamos hablando de una historia social, no solamente estamos hablando de una historia económica, no estamos hablando de una historia política, sino que estamos hablando de una historia integral, ¿verdad? Donde lo político, donde lo económico, donde lo social, donde lo cultural está perfectamente articulado. Estamos hablando de un enfoque sistémico. Eso es la historia. La historia conforma un sistema, ¿verdad? Si nos vamos al mundo de la política, es allí entonces donde vamos a ver un escenario donde lo económico y lo social se va a ver perfectamente reflejado allí. Entonces la república surge de un interés clasista de los mantuanos y criollos.
la idea de república que es traída acá y que se trata de impulsar y de alguna manera de imponer, eso es una idea de la élite, es una élite. Tenemos que pensar que esa es la élite culta del país. Esa es la élite pensante del país, ¿no? Es decir, la sociedad prácticamente por debajo de los blancos es bastante precaria, ¿no? Sabemos que los pardos podían tener quizás poder económico, algún poder económico, pero no tenían dentro de la pirámide social una posición privilegiada. De hecho, ayer comentábamos, ¿verdad?, que los pardos no podían estudiar en la universidad. El caso de los blancos de orilla también está presente, porque Miranda sale de Venezuela prematuramente a la edad de 17 años, pues su padre lo envía a Europa para que pueda estudiar, porque no podía estudiar en la universidad, pero además su padre no podía vestir de militar, no podían usar hebillas en el calzado, no podían usar bastones con empuñadura de oro, no podían usar pelucas. Recuerden que era muy común, ¿verdad?, en ese tiempo el uso de las pelucas, y lo vemos en el cine, ¿no? Ayer hablábamos un poco del cine, pues. Entonces, este tipo de restricciones, les comentaba también las iglesias. No todas podían ir a catedral, unos iban a las Mercedes, a la iglesia de Altagracia, etcétera, ¿no? Dependiendo del color de su piel. Es decir, que hay un fuerte conflicto social, ¿no? Un altísimo contenido social en nuestro proceso de emancipación. Y eso se va a reflejar entonces en la participación activa que va a tener la población dentro del movimiento, es decir, cuando España declara la guerra a Venezuela. Pero claro, hay todo un proceso que es inicial a ese movimiento del 19 de abril, y son los antecedentes de los cuales les habla Miguel Izar. ¿Recuerdan ustedes alguno de esos antecedentes? ¿Me lo podrían comentar? Esos que señala Miguel Izar. Espero, Samuel, haber disipado su duda. Muy, muy interesante y oportuna su pregunta. Buenos días, profe. Permiso, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Muy buenos días. Uno de esos antecedentes puede ser la conjuración de los mantuanos. Uno de esos antecedentes es la conjura de los mantuanos. Pero sabemos, ¿verdad?, que antes de la conjura de los mantuanos pasa algo. ¿Recuerdan qué está ocurriendo en España? Antes de la conjura de los mantuanos. La conjura es en 1809. ¿Qué ocurrió en 1808 en España? Que va a ser el antecedente inmediato a lo que van a ser los movimientos, el inicio de este proceso político. El conflicto con los moros, ya de alguna manera eso había quedado atrás, ¿verdad? Estamos ya en el siglo XIX, el conflicto con los moros y con los judíos es un conflicto anterior. La expansión de Napoleón, exactamente, Giovanni, la invasión de Napoleón en España. No olviden que el año 1808, en esa ambición expansionista, ¿verdad?, de Napoleón Bonaparte, imperialista de Napoleón Bonaparte, entonces él invade España. ¿Qué ocurre cuando Napoleón invade España? Bueno, definitivamente España queda prácticamente desprotegida totalmente, y es una especie de coyuntura que van a utilizar o que van a aprovechar las colonias de Hispanoamérica para iniciar sus procesos de independencia. Insisto, esto es un proceso de una élite, los movimientos políticos, esto de que el pueblo manda, de que el pueblo gobierna, eso no pasa de ser un cliché. Eso es una palabra, pueblo. A lo largo de la historia, las sociedades se han organizado y siempre es una élite. Ustedes debieron haber estudiado en su sociología política, no sé si ya estudiaron sociología política o si le cambiaron el nombre a la materia, desconozco, pero hay un personaje dentro del mundo de la sociología política que se llama Talcott Parsons.
Parson hablaba de la circulación de las élites, la teoría de que el poder circula entre las élites. Porque en el momento en que una no élite asume el poder, se transforma entonces en una élite. No sé si alguno de ustedes ha leído o recuerda una obra extraordinaria que se llama la rebelión en la granja. Bueno, está en 1982, pero está la rebelión en la granja. En cuarto semestre la estamos viendo. Ah, ok, perfecto. Quienes están en cuarto semestre, en cuarto semestre. ¿Recuerdan la obra de Orwell? En la obra de Orwell estamos viendo perfectamente, ¿verdad?, cómo el poder circula. Cuando usted no tiene el poder, se maneja de alguna manera, y cuando usted tiene el poder, los cerdos y los hombres. Exactamente, ¿no? Ahora no se distinguían entre cerdos y hombres. Excelente libro, tanto uno como el otro. Sobre todo, y me perdonan la digresión, pero siempre tenemos que alimentar, ¿verdad?, nuestra conversación, sobre todo porque Orwell fue un hombre de izquierda, fue comunista, y al final entendió, después de la Segunda Guerra Mundial, de lo que fue el Tercer Reich, del funcionamiento de Alemania, entendió que el poder definitivamente funciona de la misma manera, y entendió que los totalitarismos de izquierda y los totalitarismos de derecha eran iguales, que simplemente tenían un nombre. Unos se hacían llamar derecha y otros se hacían. Creo que esto es muy importante que ustedes lo recuerden y que les puede entonces ayudar. Todos los extremos son malos, exactamente. Recuerden que si estamos en un extremo o estamos en el otro, estamos polarizados, ¿no? Estamos inclinados y perdemos entonces la sensatez y perdemos la objetividad, porque el poder definitivamente enloquece y obnubila, y tenemos ejemplos de sobra, ¿verdad?, en la historia de la humanidad. Entonces, recapitulamos, ¿verdad?, en relación a la invasión de Napoleón en España. Napoleón invade España, ¿y qué ocurre en España? Pues le colocan a un hermano de Napoleón, José Bonaparte, un archiconocido Pepe Botella, por su afición al alcohol, y entonces allí hay todo un conflicto, se inician las guerras napoleónicas, y fíjense que por primera vez unos enemigos acérrimos como era Inglaterra y España firman una alianza precisamente para oponerse a Napoleón. Es decir, tienen un enemigo común, tienen que olvidar las diferencias particulares, y hay entonces un ideal común. El ideal común allí es la expulsión de Napoleón, ¿no? Pero se da todo un proceso, las guerras napoleónicas, la enorme debilidad que plantea España en este conflicto. Entonces, eso va a dar pie, jóvenes, a lo que alguno de ustedes hace poquito comentaba, no sé su nombre, en relación a la conspiración de los mantuanos, que es el año 1809, y después vamos a conocer los sucesos del 19 de abril de 1810. Pero volvamos al año 8, porque hay un evento muy importante que se va a dar en Venezuela en 1808, y es precisamente la llegada de la imprenta y la fundación del primer periódico, que se conoce como la Gaceta de Caracas, Gaceta con Z. Después ese nombre va a cambiar y esa Z va a cambiar por C, pero estamos haciendo referencia a la Gaceta de Caracas con Z. Entonces, eso nos interesa muchísimo a nosotros. Ya la próxima semana entraremos a trabajar directamente con prensa, vamos incluso a revisar periódicos, por eso hoy vamos a conversar en relación a las ideas. Adelante, la escucho. Profe, disculpe, es en el año 1808, ¿no?, que llega la imprenta y la Gaceta Oficial. Así es, la Gaceta de Caracas se va a fundar y se va a fundar en septiembre del año 1808, y el primer número de la Gaceta es del 24 de octubre del año 1808.
hay algo interesante que podemos mencionar en relación a la Gaceta. Hablaremos con mucho más detenimiento y ustedes leerán al respecto. Pero es importante que ustedes sepan que la imprenta llega tardíamente a Venezuela, pero muy, 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 muy tarde. Cuando ya, por ejemplo, en el virreinato de Nuevo México, tenían imprenta. Si cerramos los micrófonos, si son tan amables. Gracias. Si ya en el virreinato de Santa Fe, en el virreinato de Nuevo México, en el virreinato del Perú, en el virreinato de la otra banda, en otros territorios que eran posesiones de España, la imprenta llegó en el siglo XVI, pues estamos hablando del siglo XIX. Y siempre recuerdo que en el año 1908 celebrábamos los 200 años de la llegada de la imprenta a Venezuela y tuvimos un evento en la Universidad Católica e invitamos a nuestros pares, ¿no? Nuestros profesores, compañeros que trabajan la historia en algunas universidades de la Compañía de Jesús en América Latina. Y recuerdo un mexicano que se me acercó y me dijo, ahorita creo que se equivocaron con la fecha. ¿Cómo van ustedes a celebrar 200 años de la llegada de la imprenta si nosotros celebramos 500? Entonces dije, precisamente, no hay equivocación alguna. Nuestra imprenta llegó en el año 1808, es decir, en el siglo XIX. Se nos acaba el tiempo. Ajá, este es el problema de Zoom. Pues salimos y volvemos a entrar. ¿Ya se terminó el tiempo? Sí, profe, ya se está acabando. En todo caso, cuando pasen el nuevo link, yo se lo envío por el correo de nuestra sección para que usted lo tenga apenas dentro. ¿Y cuánto es la duración? 40 minutos, profe. De cada sesión son 40 minutos. Ajá, y entonces nos están quedando fuera 10 minutos, porque la sesión es 90 minutos. 40 minutos, sí, nos estarían quedando 10 minutos fuera. Bueno, para no hacerlo largo, porque como perdimos algunos minutos, la próxima semana, entonces nos conectamos 2 veces, ¿no? Esa primera de 40, la segunda de 40 y una de 10, ¿no? Para que tengamos el tiempo completo. ¿Les parece bien? Vale, perfecto. Gracias por avisar. Gracias por avisar. Me dicen que quedan unos 9 minutos. Podríamos entonces esperar o conversar estos 8 minutos que quedan y después entonces nos conectamos nuevamente. Gracias a ustedes. Entonces les hablaba de todo lo que es la llegada tardía de la imprenta a Venezuela, ¿no? Y eso hay que entenderlo desde un punto de vista histórico y que ustedes tienen que tener muy claro. Venezuela fue una provincia, después fue una gobernación, después fue una capitanía general. Entonces, mientras estamos viendo que Venezuela fue una gobernación, una provincia y luego una capitanía general, eso nos demuestra el poco interés que podía tener España en nuestras tierras. ¿Por qué? Porque hay un afán de riqueza, hay un afán de la búsqueda de metales preciosos, del oro, de la plata, y eso no lo había en Venezuela. El poco oro que pudo haber en nuestro territorio, las pocas perlas, fueron agotadas en los inicios del proceso de la conquista. Entonces realmente Venezuela no era un territorio de importancia ni de interés para España. El problema que presentaba Venezuela era su enorme extensión de costas y además tenía una ubicación geográfica privilegiada, que era al norte de la América del Sur, ¿verdad? Venezuela estaba más cerca y todavía sigue estando mucho más cerca de los Estados Unidos, por ejemplo de la Florida, que de los mismos países de América Latina. Usted debe viajar unas 12, 13 horas para llegar a la Argentina, otro tanto a Chile, otro tanto a Brasil, no es el caso de Colombia porque está muy cerquita.
Entonces, definitivamente lo que preocupó a la corona era esa enorme extensión de costas y todo aquel problema del que estábamos haciendo referencia ayer en relación a corsarios y piratas, ¿no? La amenaza que podía representar esa enorme extensión de costas y por ello la construcción de esos castillos. Y hablábamos del castillo de Puerto Cabello y hablábamos del castillo de toda la zona de costas en el Zulia, lo que es hoy el estado Zulia, en Maracaibo, Puerto Cabello, La Guaira, en Sucre, en Nueva Esparta, en Guayana, en Ciudad Bolívar, o sea, todo es ¿por qué? Por la salida al Atlántico, el Orinoco, la salida al Orinoco y la cercanía con Trinidad, que era una colonia británica o una colonia de Inglaterra. Entonces, esto fue quizás lo que de alguna manera pudo haber movido la importancia y el interés en relación a poder proteger las costas para evitar el acceso de los corsarios y piratas. Sin embargo, no surtió efecto y efectivamente pues ellos van a llegar a nuestras costas. Hay historias muy interesantes sobre estos piratas que nos visitaron acá en nuestro territorio, ¿no? Entonces, no me quiero extender más para que no quedarme así como que colgada y no sé cuántos minutos quedarán por allí y por favor, entonces, si son tan amables, una vez que termine el tiempo, me envían a mi correo electrónico. Yo debo dejar testimonio de estos cambios de módulo 7 y las plataformas en las cuales estamos trabajando, y entonces yo lo que hago es reenviarlo a la coordinadora. No sé cuántos minutos nos pueden estar quedando, me imagino que pocos, y entonces yo voy a cerrar acá y ustedes por favor me envían el link al correo.